Revelado el increíble secreto de mi nieta de 9 años que transformó mi perspectiva sobre la vida. José, un mecánico de 65 años, dedicaba sus días a reparar motores en su taller del barrio lleno de aromas a aceite y hierro. Había trabajado arduamente toda su vida y en ese proceso había enseñado a su nieta Sofía valores como el esfuerzo y la dedicación. Pero un día todo cambió cuando la curiosidad de Sofía llevó a su abuelo a un dilema que cuestionaría su forma de ver el mundo. Mientras él ajustaba el carburador de un viejo automóvil, Sofía se adentraba en lo que parecía ser una búsqueda inofensiva en la casa de su abuela. Al descubrir un viejo libro de recetas, las páginas amarillentas revelaban secretos sobre remedios caseros y arte chamánico. Fascinada, Sofía sintió que podía usar esos conocimientos para ayudar a un amigo que sufría de alergias. La idea la entusiasmó, pero en el corazón de José una sombra de inquietud comenzó a crecer. ¿Debía alentarla en esta aventura? ¿O por el contrario, protegerla de un mundo que podría no valorar lo que ella estaba tratando de hacer? La bata blanca de la doctora que la visitó en casa le pesaba sobre los hombros. Si bien el conocimiento médico era innegable, las enseñanzas de su madre y abuela sobre el poder de la naturaleza no podían ser simplemente desechadas. Pero a medida que Sofía se adentraba en sus experimentos, el miedo se alojaba cada vez más profundo en el pecho de José. La presión aumentó cuando la doctora, impresionada con las creaciones de Sofía, la llevó a una competencia escolar de ciencias. La chispa de excitación en los ojos de su nieta llenaba a José de orgullo, pero al mismo tiempo lo aterraba. ¿Sería capaz de soportar el juicio de sus compañeros y profesores? La idea de que todas las tardes ahorradas en su taller y las conversaciones sobre trabajos serios pudieran desprender valentía y autenticidad en su nieta le causaba un torbellino de emociones. La noche antes de la competencia, José no podía encontrar la paz. Su mente lo traicionaba, creando escenarios que lo atormentaban. Imaginar a Sofía siendo ridiculizada por sus ideas lo mantenía despierto, angustiado y lleno de dudas. ¿Y si sus experimentos no resultaban ser lo que todos esperaban? La angustia aumentaba mientras pensaba en lo frágil que era su niña, envuelta en el cálido abrazo de la inocencia. Consciente de su dilema, se encontró en un mar de disyuntivas. Sofía era una niña brillante, su curiosidad era su mayor herramienta. Pero, ¿y si esta curiosidad la llevaba a un camino lleno de rechazo? Esa noche se cuestionó si había sido un buen abuelo o si cumplía con la misión de enseñarle a evitar el dolor del que él había sufrido en sus elecciones de vida. ¿Debería alentarla a seguir sus propios sueños o mantenerla en el camino seguro que él había recorrido, lleno de sacrificios y riesgo? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día de la competencia llegó con un aire lleno de nerviosismo y expectativas. Al observar a Sofía prepararse con esa mezcla de inquietud e ilusión, algo en el corazón de José comenzaba a cambiar. Sin embargo, sentía que la carga de su propio miedo apenas comenzaba a desbordarse. Verla frente a un público tan exigente lo aterrorizaba. ¿Qué legado realmente le estaba dejando a su familia? Sus preguntas lo absorbían mientras veía a su nieta elevar sus ideales frente a mis miradas escépticas. ¿Sería suficiente su apoyo para que Sofía pudiera florecer en un mundo que a menudo desprecia lo simple y lo genuino? El gran día había llegado. José llegó al colegio con el corazón en la mano, observando a Sofía hacer su presentación. A medida que ella avanzaba hacia el escenario improvisado en el patio, su pequeño cuerpo temblaba de nervios, pero sus ojos brillaban con la determinación de un explorador ante un nuevo mundo. En ese momento, algo en José resonó. Nunca había cuestionado la estabilidad de su vida en el taller, pero ahora contemplaba la pasión de Sofía y empezaba a ver su propio camino con ojos nuevos.
Mientras ella hablaba sobre sus descubrimientos, José se dio cuenta de que sentía un miedo que era, en parte, miedo a lo desconocido, y en otra parte, miedo a no poder ser el apoyo que necesitaba su nieta. Observaba las reacciones de otros padres, algunos escépticos, otros interesados. Sus murmullos se convertían en un ruido blanco que le distraía, pero José se concentró en la voz de Sofía. Su nieta estaba compartiendo una parte de sí misma, su curiosidad, su pasión y su deseo de ayudar. Por un instante, José sintió que sus propios temores disminuían. La autenticidad de Sofía era un grito a su interior, que activó recuerdos de su juventud, de perseguir sueños que había abandonado por la rutina diaria del taller. En su mente empezaron a formarse conexiones. Él había olvidado su propia curiosidad por el mundo fuera de los motores y las herramientas. ¿Qué pasaría si dejara salir esa chispa de emoción que pensaba extinguida? Cuando la presentación terminó, el aplauso resonó en el aire, pero para José aquello era el eco de una segunda oportunidad. Sofía, lentamente y sin darse cuenta, le estaba enseñando una lección vital. La presión del juicio ajeno, que tanto le preocupaba, se comenzaba a diluir en la realidad del crecimiento personal a través de la vulnerabilidad. Al finalizar las presentaciones, los jueces comenzaron a deliberar. José, incapaz de quedarse inactivo, utilizó ese tiempo para reflexionar sobre su papel en la vida de Sofía. Había dedicado su existencia a lo seguro, a lo que conocía, pero se estaba perdiendo la belleza de dejarse llevar por la incertidumbre. Se sintió como si una capa de polvo se estuviera despojando de él. Sofía lo había obligado a cuestionar su significado real del éxito. No era simplemente un taller lleno de herramientas, sino la capacidad de provocar cambio, de abrazar lo desconocido. Mientras se adentraba en sus pensamientos, el jurado hizo un anuncio. Sofía había ganado un reconocimiento especial por su creatividad y originalidad. Lo que comenzó como un miedo profundo transicionó hacia una mezcla de orgullo y liberación. En ese instante, José supo que su vida necesitaba un nuevo rumbo. Pulsaron en él decisiones no tomadas, metas postergadas y anhelos olvidados. La vuelta a casa fue un silencio significativo. Sofía sonreía y José, por primera vez en años, permitió que una chispa de emoción le recorriera la piel. Pensó en lo que podía hacer, en cómo podría reinventar su pasión, conectar la mecánica con lo que ahora veía en su nieta. Su vida no tenía que ser un camino de renuncias, podía ser un viaje de aprendizaje y exploración. La noche llegó rápida, pero José ya no era el mismo. Decidió retomar su propio sueño, abandonado de ser inventor, de explorar la mecánica más allá de lo que había aprendido. Dedicó el resto de la noche a esbozar ideas, a pensar en proyectos que habían permanecido atrapados en su mente por décadas. Era el principio de algo nuevo, un renacer más que un retorno. Había dejado su legado caótico, lleno de dudas y temores, para empezar a construir uno que incluyera la autenticidad de su nieta. Sin embargo, una llamada inesperada interrumpió sus pensamientos. Era la doctora, pidiéndole que se reuniera para hablar de la competencia e interesarse más en el camino de Sofía. Mientras se preparaba para salir, un presentimiento lo invadía. ¿Qué señales le esperaban en este nuevo capítulo de su vida? La respuesta podría cambiarlo todo una vez más. José se sentó en su taller, el espacio donde había pasado tantos años de su vida, y observó las herramientas que colgaban en la pared. Cada una representaba un recuerdo, una historia de desprecio a la mediocridad, una repulsión a lo que se consideraba común. Hacía uso de ellas como un hombre que forja su destino, pero en ese momento se sintió como un espectador de su propia existencia. Reflexionaba sobre lo que Sofía había compartido y cómo su audaz paso al frente había resquebrajado la rutina monótona que le había confinado. Pensó en la presentación, en la forma en que su voz había reverberado con verdad. Fue allí cuando comprendió que aún poseía un poder insospechado, el poder de decidir hacia dónde dirigir su vida. Con esa visión, José empezó a dibujar su renovada realidad en un cuaderno viejo, su mente bullosa lidiando con ideas que antes había desechado. Sin embargo, una llamada inesperada interrumpió sus pensamientos.
Era la doctora, pidiéndole que se reuniera para hablar de la competencia e interesarse más en el camino de Sofía. Mientras se preparaba para salir, un presentimiento lo invadía. ¿Qué señales le esperaban en este nuevo capítulo de su vida? La respuesta podría cambiarlo todo una vez más. José se sentó en su taller, el espacio donde había pasado tantos años de su vida, y observó las herramientas que colgaban en la pared. Cada una representaba un recuerdo, una historia de desprecio hacia la mediocridad, una repulsión a lo que se consideraba común. Hacía uso de ellas como un hombre que forja su destino, pero en ese momento se sintió como un espectador de su propia existencia. Reflexionaba sobre lo que Sofía había compartido y cómo su audaz paso al frente había resquebrajado la rutina monótona que le había confinado. Pensó en la presentación, en la forma en que su voz había reverberado con verdad. Fue allí cuando comprendió que aún poseía un poder insospechado, el poder de decidir hacia dónde dirigir su vida. Con esa visión, José empezó a dibujar su renovada realidad en un cuaderno viejo, su mente bullosa lidiando con ideas que antes había desechado. La visión de un nuevo proyecto empezaba a tomar forma. Diseñaría un prototipo de un dispositivo que ayudara a los niños a aprender sobre ciencias a través de la mecánica, un vínculo entre sus conocimientos y el universo infantil. Un puente entre su mundo, el del metal y las piezas, y el mundo encantado de su nieta, que exploraba sin miedo. Su corazón se aceleraba. Había pasado tanto tiempo enfocado en lo práctico que había olvidado lo esencial, la emoción de crear. Mientras esbozaba, hizo un recuento de los fallos que había tenido a lo largo de su vida. El miedo al fracaso lo había paralizado, evitándolo desde explorar diferentes caminos. Recuerdos de fracasos pasados se mezclaban con aquella metáfora de la chispa que su nieta había encendido en él. Era hora de liberar esa luz y aprender no solo a vivir, sino a vivir con pasión. Sin embargo, la llamada de la doctora aún resonaba en su mente. La oportunidad de hablar de Sofía y su potencial abrumaba sus pensamientos. La última vez que había hablado con ella, sintió que había un aire de admiración por el trabajo de su nieta, y eso despertó en él una mezcla de orgullo y temor. ¿Estaba verdaderamente preparado para asumir un rol activo en el futuro de su nieta y el suyo propio? ¿Era capaz de navegar por el camino incierto que se presentaba? Mientras la claridad empezaba a llegar en forma de bocetos, una ola de ansiedad lo invadió. Esa ansiedad no era solo por enfrentar a la doctora, sino por ser honesto consigo mismo. Aceptar que su vida necesitaba un reinicio profundo implicaba confrontar no solo su pasado, sino también sus aspiraciones. Decidió que no se volvería a dejar atrapar por los no puedo que lo habían perseguido por tanto tiempo. Al caer la noche, sintió que una parte de él renacía. Enfrentaría a la doctora con un proyecto que fomentara la creatividad, no solo en Sofía, sino en otros niños. El fuego ardía nuevamente en su interior, alimentado no solo por la necesidad de brillar en su propio mundo, sino por dejar un legado que evoque la curiosidad y la pasión en su nieta y en otros menores. La reunión al día siguiente era crucial. En su mente se dibujaba la representación de un nuevo comienzo. Pero en el fondo también acechaba una pregunta inquietante. ¿Y si el rechazo lo abría al abismo de sus antiguas dudas? Esa posibilidad lo llenó de nerviosismo mezclado con la emoción de lo desconocido. El sonido del despertador le rompió la burbuja de introspección. Con una determinación firme, recogió sus bocetos, se vistió y se preparó para lo que podía ser una confrontación con su futuro. De camino a la reunión, una idea cruzó por su mente. ¿Podría Sofía acompañarlo y ofrecer su perspectiva en el proyecto? Un movimiento audaz, pero sería una fuerte declaración sobre la sinergia entre dos generaciones. La posibilidad de que ella se convirtiera en una co-creadora de este proyecto comenzó a tomar fuerza en su corazón. Mientras abordaba el autobús, pensó en el impacto que ese encuentro podría tener. La doctora no solo podría ofrecer su interés por Sofía, sino que, con suerte, también sería la puerta hacia un nuevo horizonte para ellos dos. Estaría preparado para que su vida diera un vuelco radical y realizara que el futuro era un lienzo en blanco, listo para ser pintado con los colores vibrantes de nuevas ideas. Al llegar, una sensación indescriptible de expectativa y temor se apoderó de él, justo cuando se acercaba al umbral de un cambio que podría reescribir su narrativa personal.
José respiró hondo, tratando de centrar sus pensamientos mientras se acercaba a la puerta de la oficina de la doctora. Su corazón latía con fuerza, y la mezcla de ansias e incertidumbre lo invadía por completo. La idea de presentarle su proyecto lo llenaba de una energía renovada, pero también le recordaba la fragilidad de su autoestima, la cual siempre había estado atada a la opinión de los demás. Sin embargo, hoy no podía permitirse caer en la trampa de la inseguridad. Era momento de mostrarle al mundo lo que podía hacer. Pulsó el timbre y la voz del asistente lo hizo entrar. Mientras cruzaba el umbral, se encontró con la mirada atenta de la doctora, que lo recibió con una sonrisa. Sofía no estaba allí. José había decidido que sería mejor dejarla descansar y no someterla a la presión de una reunión que podría cambiar el rumbo de sus vidas. Aunque una parte de él llegó a dudar de esta decisión, sabía que era hora de enfrentarse solo a sus temores. «José, qué bueno verte», dijo la doctora, gesticulando hacia una silla. Se sentó, apoyando sus bocetos sobre la mesa. Con una sensación de determinación, abrió la conversación sobre el potencial del proyecto. La doctora escuchó atentamente su propuesta, y mientras él exponía sus ideas, comenzó a notar el brillo en sus ojos. Pero no solo admirable, había una mezcla de curiosidad y sorpresa, como si José estuviera mostrando una faceta que había estado oculta por demasiado tiempo. Mientras hablaba, su voz se volvía más segura y vio cómo la doctora se inclinaba hacia adelante, interesada. Había algo en su mirada que le apresuró el ritmo del pulso a José. Finalmente, al llegar al clímax de su presentación, aprovechó para incluir a Sofía, describiendo cómo su nieta había inspirado cada uno de los conceptos que había desarrollado. El silencio posterior a su exposición fue cargado de tensión. Cada segundo que pasaba parecía estirarse interminablemente. ¿Podía sentir el latido de la posibilidad? La doctora rompió el silencio con una pregunta que lo tomó por sorpresa. ¿Y cómo planeas involucrar a Sofía en esto? La pregunta lo desconcertó. Había presentado la idea de ella como fuente de inspiración, pero no había profundizado más allá. Se dio cuenta de que había esquivado la parte crucial de su visión, la sinergia entre dos mentes. La necesidad de mostrarle a su nieta que su voz importaba. «Me gustaría que ella participara en el desarrollo del proyecto», respondió rápidamente, su voz más firme que antes. «Creo que su perspectiva fresca puede enriquecer esto de maneras que no puedo imaginar». La doctora asintió, y eso avivó algo en José. En su anhelo de crear algo significativo, también había encontrado la oportunidad de enseñarle a Sofía sobre la colaboración y la fuerza de las ideas que nacen del encuentro entre generaciones. A medida que la conversación avanzaba, las posibilidades parecían multiplicarse. La doctora comenzó a compartir su visión sobre cómo implementar el proyecto en la comunidad, resaltando aspectos que jamás había considerado. Cada idea planteada reforzaba la determinación de José. Si lograban concretar esto, no solo impactarían vidas, sino que también alejarían a Sofía de la mediocridad, creando un espacio donde los sueños pudieran florecer. Al terminar la reunión, José sentía que algo dentro de él había cambiado. La autoimagen que había fraguado a través de los años empezaba a desmoronarse. Ya no era un espectador, era un creador, un innovador. Tenía un propósito renovado. Mientras caminaba hacia el autobús, no pudo evitar pensar en cómo su mundo se había transformado en cuestión de horas. Pero, a medida que su corazón se llenaba de esperanza, también surgió una sombra de preocupación. ¿Estaría realmente Sofía preparada para asumir este reto junto a él? Cada paso lo acercaba más a esa respuesta, y aunque no tenía todas las certezas, sabía que debía darle la oportunidad de brillar. Y justo antes de abordar el autobús, un mensaje en su teléfono lo hizo detenerse en seco. Era de Sofía, solo decía: «Abuelo, tengo una idea increíble para tu proyecto». La sonrisa que brotó en su rostro marcó la promesa de nuevos descubrimientos, un hilo conductor que unía su vida en ese momento presente. Se preguntó si, quizás, el camino hacia su futuro no solo dependía de él, sino también de la brillantez de su nieta. ¿Podrían juntos desvelar secretos mucho más allá de lo que ambos imaginaban? El mensaje de Sofía resonó en la mente de José como un eco reanimador. Con cada letra, sentía que una chispa de creatividad despertaba en su interior, presagiando el inicio de una nueva etapa. Sin embargo, a pesar de la emoción inminente, no podía evitar cuestionarse si su nieta realmente tenía la capacidad de aportar una idea significativa.
La duda lo picaba como un insecto insidioso, uno que siempre había logrado arruinar sus planes más ambiciosos. A medida que avanzaba en el camino hacia casa, su mente se sumergía en imágenes de Sofía, su risa contagiosa y su manera inocente de ver el mundo. Recordó cómo ella solía abordar problemas simples con soluciones ingeniosas. Esa frescura era lo que necesitaba su proyecto, algo que, ligado a su propia experiencia, pudiera dar forma a una colaboración única. Pero ¿cómo podría cultivar esa idea en su joven mente sin aplastarla con expectativas desmedidas? La decisión de compartir ese lunes con su nieta lo llenó de un propósito renovado. Cada paso hacia el hogar se transformó en una estrategia mental, planeando cómo presentarle el mundo del proyecto sin ahogar su curiosidad natural. Al llegar, se sintió abrumado por la pasión al imaginar lo que podían lograr juntos. Esa noche, observando a Sofía concentrada en su dibujo, José se armó de valor. Acercándose lentamente, interrumpió su mundo de colores y líneas con su voz tranquila. «Sofía, me llegó tu mensaje. ¿Te gustaría hablar de esa idea increíble que mencionaste?» Los ojos de su nieta se iluminaron. El brillo en su mirada era inconfundible. Estaba lista para compartir su visión. «Sí, abuelo», exclamó y sacó un cuaderno de dibujos. Sus garabatos eran vívidas representaciones de un universo imaginario que solo ella comprendía. «Escucha, ¿y si hacemos una historia sobre un héroe que utiliza palabras para resolver conflictos en lugar de pelear?» José sintió que, en ese momento, una ola de claridad lo envolvía. Su proyecto necesitaba precisamente eso, una narrativa que no solo hablara de ideas, sino también de emociones y de cómo éstas pueden transformar relaciones. Sofía no solo tenía una idea, estaba ofreciendo un enfoque que podría conectar con los corazones de los demás. Mientras su nieta continuaba, José tomó notas frenéticamente. La pasión que emanaba en sus palabras era contagiosa, y él se dio cuenta de que su sonrisa no era solo de orgullo, sino de un orgullo renovado por ser parte de algo estimulante y nutritivo. En cada frase, José podía imaginar cómo dar vida a esa historia, no solo para ellos, sino también para todos aquellos que anhelaban un cambio. Al terminar de esbozar la idea, un nuevo reto surgió. La pregunta de cómo desarrollar y refinar esta historia se instaló en su mente. El camino a seguir no sería lineal, requeriría esfuerzo y creatividad, algo que había eludido por mucho tiempo. Sin embargo, en esta mente joven existía una forma de explosión creativa de la que podía aprender. Esa noche, mientras se acomodaba en la cama, reflexionó sobre cómo este encuentro había resaltado un elemento crucial. Sofía estaba revelando sus talentos innatos. A medida que planeaba pasar el resto de la semana trabajando con ella en el proyecto, se sentía entusiasmado no solo por el desarrollo de la historia, sino también por su propio crecimiento. Era una oportunidad para desaprender y aprender nuevamente, de ver el mundo como lo hace una niña. Al día siguiente, José se despertó con renovada determinación. Tenía que estar a la altura de la confianza que Sofía había depositado en él. Era su momento de ser un mentor, de guiar a su nieta mientras ambos exploraban los límites de su creatividad. Pero también lo sabía, debía enfrentarse a sus propios demonios. La inseguridad acechaba, como siempre lo había hecho, pero esta vez se prometió que la enfrentaría. Mientras revisaba sus notas en la cocina, un mensaje inesperado llegó de la doctora. «José, tengo algunas conexiones que creo podrían interesarte para darle un impulso a tu proyecto». La adrenalina lo invadió, y con ello, nuevamente esa sensación familiar de duda. ¿Estaría preparado para avanzar y aceptar la ayuda, o se limitaría a su propia visión como lo había hecho tantas veces en el pasado? La voz de Sofía lo resonó en mente, recordándole hacer de cada duda una oportunidad. El ir a investigar esa conexión podría dar finalmente a su proyecto la voz necesaria para resonar, pero arriesgarse también podría significar aceptar nuevas críticas. El dilema estaba planteado, y con la chispa de colaboración de su nieta iluminando su camino, la decisión era más que inmediata.
Una vez más, el futuro se desvanecía, lleno de posibilidades, y mientras se preparaba para responder, supo que esta etapa marcaría un punto de inflexión. ¿Estaría preparado para dar ese salto al frente? La decisión de José pesaba en su mente como una roca. Sabía que debía actuar, pero, a pesar de la determinación de Sofía y su creatividad desbordante, el miedo a lo desconocido lo mantenía anclado en una zona de confort que tan bien conocía. Esa mañana, la idea de abrirse a nuevos contactos lo desarmaba. Aceptar ayuda era un acto de vulnerabilidad que le resultaba ajeno, un desafío significativamente más grande que el simple acto de escribir. Con el teléfono en la mano, jugó con la idea de enviar una respuesta. ¿Y si fallaba? ¿Y si la ayuda que ofrecían no era la dirección correcta? Estas preguntas surgieron nuevamente, despiertas y voraces, arrastrando consigo los fracasos del pasado. Pero entonces recordó la chispa en los ojos de Sofía al hablar de héroes y palabras. La claridad que había experimentado mientras ella hablaba era más que una fantasía. Era una verdad tangible, una llamada a la acción que no podía ignorar. Con un suspiro profundo que le dio un poco de valor, José finalmente pulsó enviar. La respuesta fue breve, pero clara, un compromiso a explorar la conexión y un agradecimiento. Sintiéndose un poco liberado, buscó distracciones. Comenzó a organizar su material de trabajo, preparándose para la tarde con Sofía. Quería que todo estuviera en su mejor forma, que cada elemento del proyecto fuese rescatado de su caos anterior. Cuando finalmente llegaron las horas impares de la tarde, Sofía entró en casa con una sonrisa amplia, llena de energía. José le propuso que dedicaran ese tiempo a moldear la historia que habían esbozado. La idea era clara: definir cómo las palabras podían convertirse en armas de paz, superando conflictos sin violencia. Sofía, entregada a su papel, comenzó a aportar ideas como si esas palabras fluyeran de un manantial inagotable. En eso, José notó algo más. Esa perspicacia que su nieta poseía no solo era un destello de inocencia, era un prisma a través del cual podían ver el mundo de una manera nueva. Mientras discutían sobre cómo el héroe podría resolver un problema entre dos amigos, José sintió que su mente comenzaba a despejarse. Todo lo que antes le parecía confuso, ahora tomaba forma. Su tarea no era solo ser un mentor, era también ser un aprendiz, y Sofía estaba dándole lecciones de vida que habían estado ocultas en su interior. Este aprendizaje estaba siendo más profundo que cualquier curso automatizado que hubiera tomado en su vida. Las conexiones que surgían entre ellos parecían sellar un pacto entre generaciones, un diálogo de creatividad y emociones. La tarde se convirtió en una sucesión de risas y complicidades. La narrativa tomó giros inusuales, y lo que en un inicio solo parecía un ejercicio simple se convertía en una exploración de valores y emociones humanas. Sin embargo, con cada idea nueva que surgía de Sofía, una inquietante sombra de autocrítica se cernía sobre José. ¿Realmente sería capaz de transformar esas chispas de ideas en una historia que llegara a otros? Al caer la noche, un sentimiento de realización se intensificó en él. El diálogo creativo no solo los había enlazado, sino que también había iluminado un camino que jamás había imaginado. José se dio cuenta de que el mismo acto de crear le daba un sentido renovado a su vida, esa esencia perdida entre las dudas que tanto lo acosaban. Pero, en el fondo, sabía que el desafío principal aún estaba por venir. Esa noche, mientras reflexionaba sobre el avance del proyecto, un nuevo mensaje de la doctora llegó a su teléfono. José, creo que deberías conocer a alguien que podría ofrecerte una perspectiva fresca sobre la historia que estás creando. Su corazón latió un poco más rápido. ¿Qué significaba eso en medio de su proceso creativo con Sofía? Aceptar esta nueva conexión significaba abrirse a más riesgos, más críticas y la posible exigencia de crear algo que resonara con un público más amplio. Pero, a la vez, la oportunidad de dar un nuevo giro a su camino. José se percató de que el próximo paso podría definir no solo su proyecto, sino también la persona que quería ser. Estaba a punto de enfrentar un dilema mayor que cualquier otro. ¿Sería capaz de asumir el desafío de confrontar sus limitaciones en este nuevo rol de creador y mentor? La tensión de la decisión lo envolvía.
Un nuevo giro en su viaje personal estaba a punto de revelarse. ¿Iba a dejar que el miedo lo retuviera o se lanzaría a lo desconocido, transformando así su vida profesional y su visión personal? La respuesta estaba al alcance de su mano, pero el futuro continuaba titilando en la bruma de la incertidumbre. La mañana siguiente amaneció nublada y fría, un reflejo perfecto del caos emocional que José sentía en su interior. Se sentó en la mesa del comedor, el mensaje de la doctora brillando con insistencia en su teléfono. La tinta de su cuaderno aún estaba fresca, las ideas que había esbozado junto a Sofía parecían palpitar con vida. Esa luz intensa de colaboración lo llenaba de energía, pero la presión del nuevo contacto lo hacía dudar. Cada segundo que pasaba sin responder aumentaba su ansiedad. Decidido a actuar, tomó la decisión de aceptar el desafío. José pulsó el botón responder y compuso un mensaje corto pero afirmativo. Aquello hizo que su corazón palpitara con fuerza. La vulnerabilidad que sentía frente a este nuevo conocimiento era abrumadora, pero ¿no había comenzado su camino buscando precisamente esa incertidumbre creativa? Este pensamiento fue su brújula en medio de la tormenta. Al poco tiempo, recibió una respuesta. La doctora estaba tan entusiasmada que propuso una reunión el mismo día. José sintió que su estómago se revolvía, pero también que algo dentro de él comenzaba a tomar forma. Había estado reacio a abrirse por tanto tiempo, pero esa decisión conllevaba la promesa de crecimiento y aprendizaje. Transcurrieron las horas hasta que llegó la tarde y se preparó para el encuentro. Cuando Sofía llegó, él le compartió la noticia. La chispa en los ojos de su nieta se encendió con intensidad. «Eso es genial, abuelo. Cada persona tiene una historia que contar. A veces solo hay que escuchar». Sus palabras resonaron en su mente, recordándole que el conocimiento es un legado compartido y no una carga individual. El local donde se encontrarían era acogedor, lleno de libros y arte. Al cruzar la puerta, Jesús, el nuevo contacto, lo recibió con una calidez genuina. La charla comenzó con risas, pero pronto se adentraron en los aspectos más profundos del proyecto. Cada pregunta que Jesús lanzaba no era un simple interrogante, sino un reto a indagar más allá de lo superficial. José se sintió como un pez en el agua mientras desnudaba sus ideas. Pero a medida que la conversación avanzaba, comenzó a vislumbrar espacios oscuros en su comprensión de la narrativa. Las inquietudes emergían como fantasmas que había enterrado. ¿Sus valores eran lo suficientemente fuertes para sostener la historia que quería contar? En un momento de vulnerabilidad, volvió a cuestionarse: ¿por qué estoy aquí? ¿Qué tengo que ofrecer realmente? Ese fue el instante en que miró a Jesús y se sintió expuesto. La experiencia de enfrentarse a alguien que desafiaba su perspectiva lo forzó a confrontar su autocrítica. Aún así, estaba comenzando a sentir que duras lecciones eran extractables de cada pregunta. Este diálogo era un testimonio de su evolución, una invitación a explorar su propia narrativa de vida. Finalmente, antes de despedirse, Jesús le dijo algo que se le quedó grabado. La historia de un héroe no solo se mide por sus logros, sino también por sus fracasos y la forma en que los enfrenta. Cada palabra le resonó profundamente, como si abriera una puerta que había estado cerrada durante años. Al caminar de regreso, con la lluvia empezando a caer suavemente, José sentía que algo en su interior había cambiado. Había tomado una decisión. No solo quería contar una historia, deseaba hacerlo desde una autenticidad renovada, desde su verdad más profunda. Ese encuentro no solo le había ofrecido una nueva perspectiva sobre su obra, sino que había sembrado una semilla de confianza en su vocación. Mientras llegaba a casa, la idea de canalizar sus inseguridades hacia una historia impactante lo llenaba de energía. Sin embargo, poco después de llegar, su teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje de Sofía. «Abuelo, ¿cómo te fue con Jesús? No olvides que yo creo en ti». La frase lo conmovió, recordándole la responsabilidad que tenía como mentor. Pero, en su interior, surgía una duda. Para ser verdaderamente un modelo a seguir, ¿tendría que admitir también sus temores y fracasos? Esta pregunta lo abrumó.
Una nueva revelación estaba por llegar. Todo lo que había estado construyendo parecía amenazar con desmoronarse. ¿Podría realmente ser un héroe y un aprendiz al mismo tiempo? La tensión del dilema se cernía sobre él, y el horizonte de su historia apenas comenzaba a vislumbrarse, reflejando la complejidad de su propia existencia. ¿Se atrevería a ser finalmente verdadero consigo mismo y con los demás? Con la mente agitada, José tomó asiento en el sillón de su sala, dejando que las gotas de lluvia sonaran en la ventana como un suave metrónomo. La fragorosa conversación con Jesús había sacudido los cimientos de sus pensamientos. En lugar de desvanecerse, las preguntas que burbujearon dentro de él se afirmaban. ¿Qué pasaría si la historia que tanto deseaba contar estuviese íntimamente entrelazada con sus fracasos y temores? La idea de abrirse se sentía simultáneamente liberadora y aterradora. Los recuerdos de su juventud comenzaron a asaltarlo. Fracasos personales, relaciones dañinas, sueños aplastados por la realidad. Había estado tan enfocado en ofrecer a su familia el ejemplo de un hombre exitoso que había ignorado sus propios puntos vulnerables, ocultándolos detrás de una fachada de éxito. La voz de Jesús resonaba en su mente, infligiendo una herida abierta y a la vez invitándolo a la sanación. Decidido a comprender lo que realmente le impedía desnudarse emocionalmente, hoy abordaría el dilema de ser un héroe en su propia vida. Se sentía casi obligado a escribir sobre sus verdaderas experiencias, pero temía el juicio que podría traer. No bastaba con asimilar el fracaso, había que compartirlo. La historia del crecimiento personal no era lineal, había altos y bajos que merecían ser documentados. Llevó su cuaderno al escritorio y se sentó, sintiendo el peso del objeto como un catalizador. Sin embargo, la página en blanco parecía desafiarlo. Sus pensamientos divagaban de la conexión con Jesús a la conexión con Sofía. Su nieta, con su inocencia y frescura, había sido la chispa que encendió el fuego de su ambición creativa. ¿Qué le diría? ¿Cómo podría explicarle que al ser vulnerable, él también podía convertirse en un modelo a seguir? La idea de compartir sus luchas, sus frustraciones y fracasos le hacía sudar. Mientras trazaba algunas líneas, la urgencia de ser auténtico apremiaba. Lo que necesitaba era un primer paso, un gesto de valentía que la llevara a ella adelante si algún día se encontraba perdida. Sofía, observadora y perspicaz, tenía la capacidad de entrever en él lo que a menudo escondía. Decidió que esta sería la oportunidad perfecta para abrirse a su nieta, para mostrarle que incluso los adultos tienen sus propios miedos. La idea de compartir este nuevo proyecto con ella llenó su pecho de emoción y terror por igual. Era un paso hacia la verdadera conexión, pero también hacia la incertidumbre. Sin embargo, lo más relevante sería cómo le haría entender que no siempre se ganaba en el camino. Tuvo un destello de inspiración. Mientras escribía, comenzó a dar forma a una carta dirigida a Sofía, donde podría revelar no solo sus sueños, sino también sus temores más profundos. La lluvia continuaba cayendo con suavidad, y con cada palabra que brotaba del corazón comenzaba a liberarse, como si los secretos que había mantenido a raya durante tanto tiempo finalmente encontraran su voz. La carta sería una confesión, un legado de vulnerabilidad para su nieta. Al terminarla, se sintió más ligero, más centrado. Era un primer paso, y aunque el futuro era incierto, existía una chispa de esperanza. Sin embargo, el momento de releer la carta lo llenó de incertidumbre. ¿Sería suficiente? ¿Cuál sería la reacción de Sofía? Mientras reflexionaba sobre estos pensamientos, su teléfono vibró una vez más. Esta vez era un recordatorio de su próxima reunión con Jesús. La presión se intensificó. Tendría que compartir sus avances, sus desvelos, su vulnerabilidad. Sin saber si estaba verdaderamente preparado, se dio cuenta de que ocultar su verdad ahora sería más complicado que jamás. Una decisión se erguía ante él. ¿Podría llevar a cabo la revelación de su humanidad y su historia, aceptando sus fallos frente a aquellos que admiraba y quería? Esa pregunta latente lo llenó de una mezcla de anticipación y pavor. Pero justo en ese momento, antes de enviar la carta, nació una nueva inquietud.
¿Estaba listo para enfrentarse a sus propios fantasmas en la próxima reunión? ¿Sería capaz de ser el héroe no solo de su historia, sino de la de su nieta? Esa duda lo invadió, dejándolo colgando de un hilo de incertidumbre y expectación. José se levantó del sillón, sintiendo un vacío en el estómago que no podía ignorar. La carta que había escrito a Sofía era solo el principio, un registro emocional de lo que había llevado durante demasiado tiempo a cuestas. Sabía que su encuentro con Jesús no sería sencillo. Había estado reflexionando sobre cómo construir su narrativa, una mezcla de vulnerabilidad y fortaleza, y con cada pensamiento emergía una nueva preocupación. ¿Realmente estaba preparado para desterrar las sombras que lo perseguían? Pero justo en ese momento, antes de enviar la carta, nació una nueva inquietud. ¿Estaba listo para enfrentarse a sus propios fantasmas en la próxima reunión? ¿Sería capaz de ser el héroe no solo de su historia, sino de la de su nieta? Esa duda lo invadió, dejándolo colgando de un hilo de incertidumbre y expectación. José se levantó del sillón, sintiendo un vacío en el estómago que no podía ignorar. La carta que había escrito a Sofía era solo el principio, un registro emocional de lo que había llevado durante demasiado tiempo a cuestas. Sabía que su encuentro con Jesús no sería sencillo. Había estado reflexionando sobre cómo construir su narrativa, una mezcla de vulnerabilidad y fortaleza, y con cada pensamiento emergía una nueva preocupación. ¿Realmente estaba preparado para desterrar las sombras que lo perseguían? Se dirigió a la ventana, observando la lluvia caer, cada gota un reflejo de sus pensamientos. Los recuerdos de sus fracasos lo golpeaban con una claridad desgarradora. Recordó la vez que su proyecto más ambicioso había fracasado. La decepción en los ojos de su familia había dejado una marca indeleble. Había aprendido a tapar sus emociones con un manto de orgullo, y ahora se enfrentaba a la posibilidad de despojarse de esa coraza ante los demás, incluyendo a su amigo de toda la vida. Con cada segundo que pasaba, la tensión crecía. ¿Qué significaba realmente ser un héroe? Se percató de que el modelo de héroe que había seguido en su vida estaba basado en una imagen de perfección. Sin embargo, esa búsqueda tan feroz de la excelencia lo había alejado de su verdadera esencia. La idea de compartir sus miedos y fracasos no solo era un acto de autenticidad, sino una oportunidad para reconfigurar su propio relato personal. Algunas preguntas comenzaron a rondar su mente. ¿Podría presentarse en la reunión con todos sus defectos expuestos? Había sido un maestro en esconder sus debilidades, un artista del disfraz emocional. Pero ahora, la escritura y la relación que deseaba construir con su nieta lo empujaban en una dirección diferente, hacia la sinceridad, hacia la vulnerabilidad. Esa lucha interna entre el miedo y la necesidad de ser verdadero lo mantenía despierto en la noche. Tomó su cuaderno de nuevo, viéndolo como un espejo de su crecimiento. Cada página en blanco no era solo un espacio para plasmar palabras, sino un lienzo donde podía dar forma a su revolución interna. Mientras escribía, emergieron fragmentos de su historia que nunca había compartido, la sensación de fracaso, la desilusión en el amor y su eterna búsqueda de aceptación. El reloj marcaba la hora de la reunión. La inminencia del encuentro con Jesús lo sumía en un torbellino emocional. No era solo una conversación, era una confrontación con los principios que había construido para sí mismo. Todo se volvía real. La primer pregunta que se planteó fue, ¿qué diría al abrir su corazón? Un torrente de inseguridades llenó su mente. Aún así, al pensarlo, se dio cuenta de que el paso que estaba a punto de dar cambiaba las reglas del juego. Armó por fin su decisión. En lugar de ocultar su historia, decidió que la compartiría tal cual, con sus altibajos, con la autenticidad que había comenzado a comprender. La duda persistía, pero la posibilidad de un nuevo comienzo lo llenó de valor. Decidió que compartiría su carta a Sofía en el momento justo, como una herramienta para demostrarle que no estaba solo en su camino. El sonido vibrante de su teléfono lo interrumpió en un instante de revelación. Era una notificación de video de Sofía, con su inocente rostro y una pregunta que apenas podía imaginar.
un abreboca de lo que su nieta podría tener que compartir, algo que podría replantear su perspectiva sobre lo que significaba la vida en su totalidad. Le dio una comprensión profunda de lo que podría conectar su historia con otros. Las historias humanas son lo que la gente realmente quiere escuchar, le dijo Jesús. Tu autenticidad es tu valor más grande. Con cada afirmación, José sintió cómo su confianza se solidificaba. Ya no era un simple mecánico tras un taller, sino un inventor y narrador que daba voz a lo que otros no se atrevían a mencionar. Sus ideas comenzaron a florecer y a expandirse. Sin darse cuenta, estaba inspirando a Jesús, alentándolo a pensar sobre cómo compartir su propia historia. Los meses pasaron volando y el proyecto cobró vida. Juntos, José y Sofía crearon un programa educativo que conectaba la mecánica con la emoción, enseñando a los niños no solo sobre ciencias, sino también sobre la importancia de enfrentar sus miedos y ser verdaderamente ellos mismos. En la presentación final del programa, con toda la comunidad mirando, José miró hacia sus costados. Sofía, activa y sonriente, intercambiaba ideas con otros niños, mostrándoles la importancia de sus propias historias y de cómo éstas podrían influir en los demás. Aquella fue la culminación de un arduo viaje, pero sobre todo, una oportunidad para transmitir la lección más importante que había aprendido. Ser auténtico es el verdadero camino hacia el éxito. Mientras el aplauso resonaba en sus oídos, José sintió que cada paso de su vida había valido la pena. La conexión que había cultivado con Sofía era una expresión tangible de su renacimiento. Había dejado atrás la sombra de su inseguridad para convertirse en un mentor genuino, un creador que disfrutaba de compartir su vulnerabilidad como una fortaleza. Ahora, en su corazón, no solo sabía que había logrado transformar su historia, sino también la de su nieta. Mirando hacia el futuro, un futuro brillante, libre de miedos, comprendió que cada uno de ellos era capaz de honrar su propio camino, creando un legado de autenticidad y valía. Es momento de actuar. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer que estas narrativas inspiradoras lleguen a más personas. Comenten sus reacciones y experiencias. Queremos saber qué piensan. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este poderoso mensaje. Juntos, recordemos que las mejores historias son aquellas que abren corazones y despiertan almas. Hagamos del mundo un lugar más auténtico, uno donde cada voz cuente.